Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la potenciación, una segunda parte. Realmente es un repaso de lo que ya hemos visto. Previamente en el canal ya hay un video sobre potenciación y pues recordemos, la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Ese número que se multiplica se llama base y la cantidad de veces que se multiplica se llama exponente. Las propiedades de los exponentes nos permiten simplificar expresiones matemáticas que involucran potencias. Podemos también decir que la potenciación es una operación matemática que consiste en elevar un número o expresión a una potencia, es decir, multiplicarlo por sí mismo un número determinado de veces. Recordemos, habíamos dicho previamente ya en un video de que cuando nosotros multiplicamos un número una cierta cantidad de veces, podríamos decir que ese número nos queda expresado como a la n veces. N es la cantidad de veces a la que multiplique a, como en este caso. Entonces a por a por a por a por a, y puedo seguir multiplicando por a por a por a por a. Entonces eso va a ser igual a la n. O sea, quiere decir que multipliqué a n veces. Esa n que encontramos acá es lo que nosotros normalmente llamamos el exponente. Entonces veamos esos pequeños elementos. Tenemos que, siempre que hablamos de una potenciación, tenemos un número al cual llamamos la base, otro número que llamamos el exponente, y por lo general este número que es nuestro resultado también se llama potencia o resultado. ¿Listo? Y digamos que serían los elementos de un número elevado a un exponente, o sea, lo que es una potencia. Básicamente esto ya lo hemos visto en otro video con respecto a la potenciación, y pues simplemente aquí vamos a recordar rápidamente que podemos encontrarnos. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Aquí podemos ver como potencias, cuando multiplicamos un número por sí mismo, podríamos expresar este número como si fuera 6 a la 2. En este caso estamos multiplicando 6 dos veces, entonces esto es 6 a la 2, y eso equivaldría exactamente a 36. Esa es la forma como nosotros expresamos la potenciación. Veamos acá otro ejemplo. Multiplicamos 2 tantas veces como lo encontremos acá, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, o sea, 2 a la 6, sería 2 a la 6, o sea, multiplicamos 2 6 veces, y 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64, quiere decir que 2 a la 6 es igual a 64, y esa es la forma como nosotros expresamos o recordamos la multiplicación, un número multiplicado tantas veces. Veamos otro ejemplo, 5 por 5 y esto multiplicado por 5, esto sería 5 a la 3, así se leería 5 a la 3, que es la vez por las cuales multiplicó el 5, y 5 a la 3 pues es 5 por 5, 25 por 5, 125, o sea que ese debería ser mi resultado, 125. De igual manera, como lo hacemos con cantidades positivas, podríamos haberlo hecho con cantidades negativas, ¿no? Entonces simplemente aquí multiplicamos un número, tantas veces sea, pero el mismo número en cantidades negativas. Vamos a multiplicar este número menos 3 una cierta cantidad de veces, en este caso 5 veces. Entonces multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Recordemos los signos. Si los números son impares, entonces siempre va a ser menos por menos más, más por menos menos, menos por menos más y más por menos menos. Si son impares siempre me va a quedar negativo, o sea, me va a quedar menos la multiplicación de 3 a la 5, y menos 3 a la 5 es simplemente menos 243, ¿cierto? Que es multiplicar tantas veces el 3 5 veces por sí mismo. Ese sería el resultado, menos 243. Si el número hubiera sido positivo, pues el resultado también hubiera sido positivo. Si el número al que le damos la potencia es un número par, el resultado hubiera sido un número positivo. Bueno, ese sería nuestro resultado de esta multiplicación de menos 3 a la 5. Veamos acá otro ejemplo. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces sería menos 2 a la 3. Y menos 2 a la 3, si es un número negativo elevado a un exponente impar, siempre su resultado va a ser también negativo. O sea, menos 8. Menos 2 por menos 2 por menos 2, eso me daría menos 8, y ese es mi resultado. Bueno, aquí también recordemos algo importante de nuestra potenciación, ¿no? Que si nosotros encontramos un número negativo elevado a una cifra par, esto va a ser totalmente diferente a si encontramos ese número sin el paréntesis, ¿no? Podemos encontrar el mismo número pero sin el paréntesis, si es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo elevo este número al cuadrado, todo el número, como es negativo, me va a quedar menos 9 por menos 9, que eso es 81.
y es totalmente diferente a decir menos 9 al cuadrado, que sería menos el menos de la expresión de acá, y 9 al cuadrado, que es 81. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos cifras son totalmente diferentes y es importante entenderlo, ¿no? Nuestro paréntesis hace que se multiplique también el signo. Cuando no está el paréntesis, pues simplemente debo tener en cuenta solo el número. Aquí podríamos ver lo siguiente: si yo tengo un número elevado a un exponente y este número es positivo o negativo, entonces podríamos decir que si a es mayor que 0 o a es menor que 0, pero n es par, o sea el exponente es par, entonces siempre nuestro resultado va a ser positivo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si el número está elevado a 0, y aquí como entre paréntesis, ¿cierto? Está elevado y es mayor que 0 o es menor que 0, pero el exponente es par, siempre el número va a ser positivo, teniendo en cuenta esta característica. Otra característica importante es que si el número está elevado a la n y ese número es positivo, o sea es mayor que 0, y n puede ser impar, es impar, entonces siempre este número va a ser positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo el número. Pero si el número está elevado a la n y el número a es menor que 0, o sea va a ser un número negativo, y n es impar, el exponente es impar, siempre su resultado va a ser negativo, ¿sí? Es importante entender eso. Si yo interpreto eso, voy a entender muy fácil, o me va a quedar más fácil interpretar la potenciación. Bueno, aquí también recordemos lo siguiente: si nosotros nos encontramos un número elevado a la 0, que ese número sea diferente a 0, o sea a diferente de 0, todo número elevado a 0 va a ser 1, eso va a ser igual a 1, ¿cierto? Diferente de que fuera 0, 0 sobre 0 es un número indeterminado, es diferente. Y lo mismo, si yo encuentro un número elevado a la 1, siempre ese número va a ser el mismo número, o sea va a ser el mismo a. Por ejemplo, 5 a la 1 va a ser 5, 8 a la 1 va a ser 8, ¿sí? Pero si yo encuentro 0 elevado a la 0, por decirlo así, para tener en cuenta esta característica, pues 0 elevado a la 0 es un número indeterminado, o sea es un número indefinido, se puede representar como un número tirando hacia el infinito. Eso tiene una explicación matemática que se ve en un teorema, pero lo veremos más adelante. Entonces recordemos acá: todo número elevado a la 0, 5 a la 0, 1, 8 a la 0, 1, 10 a la 0, 1, a no ser de que sea 0, 0 a la 0 si es indeterminado. Todo número elevado a la 1, el mismo número. Entonces 5 a la 1, 5, 15 a la 1, 15, 20 a la 1, 20 y así sucesivamente. Aprovecho para invitarlos acá a que aquí en el canal ya encontramos un video acerca de las propiedades o leyes de la potenciación, para que lo podamos visitar y entender mejor estas operaciones. Veamos acá otros ejemplos de potencias con números enteros. Entonces digamos, tengo el 5 multiplicado una cierta cantidad de veces, en este caso 5 a la 4. Entonces 5 a la 4, ¿qué es? Pues simplemente 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Ese sería el número 5 a la 4, 625. Ese sería mi resultado. Tenemos, por ejemplo, cantidades negativas pares. Por ejemplo, menos 7 por menos 7. Entonces aquí tenemos que menos por menos me va a dar más. O sea que esto va a ser menos 7 al cuadrado, dicho de otra manera, expresándolo en forma de potencia. Pero menos 7 al cuadrado también va a ser una cantidad positiva. Entonces lo que queremos observar acá es que si los números son pares, y si son positivos, pues va a ser positivo, pero si son negativos, si fuera par la cantidad de números o el exponente, pues también el número va a ser positivo. Bueno, entonces recordemos aquí algunas propiedades de los exponentes que vamos a aplicar aquí en los ejercicios. Acá tenemos, por ejemplo, a la menos n. ¿Qué vendría a ser a la menos n? Pues ya dijimos que a la menos n es 1 sobre a la n, entonces aquí podríamos ver que esto es 1 sobre a la n, tal y como me aparece aquí en la propiedad, con a diferente de 0, ¿no? Importante, entonces si yo me encuentro con el número 4 a la menos 3, ¿qué va a hacer esto? Pues esto va a ser igual, si aplico esta propiedad, va a ser igual a 1 sobre 4 a la 3. ¿Y 4 a la 3 qué es? Pues 4 a la 3 es 4 por 4, 16 por 4, 64. O sea que eso vendría a ser 1 sobre 64. Y ese sería mi resultado. ¿Qué pasa si me encuentro con un número negativo elevado a un exponente negativo? Como por ejemplo, menos 2 elevado a la menos 7. Pues aquí simplemente va a ser esto igual a ¿qué? Aplico esta propiedad, 1 sobre a la n. O sea, esto va a ser 1 sobre 2 elevado a la 7, ¿cierto? El menos lo puedo sacar de el número para que me quede de esta expresión. Va a ser un fraccionario negativo, menos 1 sobre 2 a la 7, que es el menos de acá, ¿no? El menos del número. Entonces, al hacer 1 sobre 2 a la 7,
porque cambia el exponente de negativo a positivo cuando lo paso al numerador al denominador. Pues esto va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 2 a la 7, que es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128. O sea, 1 sobre 128. Menos 1 sobre 128, y ese sería nuestro resultado. Entonces repasemos lo que vimos acá. Teníamos un número negativo, menos 2 elevado a la menos 7. Puedo mantener el menos y simplemente elevar 2 a la menos 7, que sería 1 sobre 2 a la 7, que eso sería menos 1 sobre 128. Eso si tenemos un solo menos, pero podemos encontrar un caso en donde sea menos menos un número, como por ejemplo, tenemos acá, para aplicar la misma propiedad, menos el menos 3 elevado a un exponente negativo, menos 5. Entonces aquí ya el comportamiento es diferente de los signos. ¿Qué hago? Pues simplemente esto va a ser igual a ¿qué? A menos, que es este menos rojo, aplicamos la propiedad 1 sobre este menos 3 elevado a la 5, o sea, va a ser menos 3 elevado a la 5 positivo. Entonces aquí pues obviamente tenemos que hacer el resultado de esto, que es menos 1 sobre menos 3 a la 5, que es menos 243, y este menos por menos, aquí podemos aplicar ley de signos y me va a quedar que el resultado final de esta expresión es igual a 1 sobre 243 positivo, y ese sería el resultado para este ejercicio, que es totalmente diferente al anterior, donde me quedaba negativo, porque aquí tenemos dos signos negativos. Bueno, eso es lo que quería explicar en este video de la potenciación, algunos casos especiales, y pues como siempre aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si deciden realizarlos sobre este tema, y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.